Yo soy Mateo Montoya, soy diseñador graduado de la Universidad del Valle, ahora ilustrador, tengo mi taller, es Clayman, y también soy docente aquí en Bellas Artes. Entonces, bueno, hoy les voy a hablar sobre el oficio de hacer cositas, que yo hago cositas con las manos. Se podría decir de una manera más profesional, pero así le dicen mis tías cuando les preguntan, ve, ¿qué hace Mateo? Dice, hace cositas. Entonces, por eso, así me refiero a mi trabajo. Voy a ir contándoles un poco de mi proceso, de cómo hago las cosas, de algunas reflexiones que he tenido a lo largo, pues, de mi carrera, que es muy cortica, pero en este tiempo cosas que se me han ocurrido, reflexiones que he tenido, algunas que intento aplicar en mi vida, otras que intento y todavía no puedo. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta irme como al pasado, ¿no? Siento que todo lo que uno va a contar tiene que ver con algo que ya pasó. Y para mí, la infancia es como algo muy importante. Siento que, bueno, hay muchas cosas que dejaron una marca y una huella que de alguna manera influyen en mi trabajo, pero siento que esta es una de las más importantes. Yo vivía en un lugar que eran como varias casitas, así, una al lado de la otra, y no tenía vecinos, ni vecinas, ni no tenía como amiguitos de barrio, pero ahí vivía toda mi familia. Entonces había unos primos en una casa por allá, otros por allá, entonces era con los que yo jugaba, salía a parchar ahí, que escondite, no sé qué, pero mi familia se fue a cumplir como el sueño americano, todo el mundo se fue, y también mi papá, de la casa, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene padres divorciados ahora, no sé, en ese tiempo no era tan común, pero se fue mi papá, entonces me quedé yo como sin tener con quién jugar, sin tener con quién, no sé, distraerme de alguna manera. Entonces siempre guardo como un pedacito de esa historia con algo de nostalgia, porque ya no tenía qué hacer. Entonces me refugié un poco en la televisión. Y pues era muy fan de esa época de Cartoon Network, ¿no? Art Attack. Bueno, ese es de Disney, pero veía mucho Art Attack, Laboratorio de Dexter, La Chica Superpoderosa, La Vaca y el Pollito. Pero Art Attack fue como clave, porque me hacía ocupar mi tiempo y me hacía encontrar belleza en cosas muy cotidianas. Entonces mi mamá mantenía loca buscando el rollo del papel higiénico y yo era allá, pegando. Los tubos de cartón, todo lo que fuera de papelería, lo cogía y empezaba a hacer cosas. Entonces Rubí Torres, y seguramente influyó a muchas personas que están aquí, influenció, perdón, para que se dediquen a lo que les gusta, y Art Attack dejó esa huella en mí. No preocuparme tanto por el cómo va a quedar, sino disfrutar el proceso, ir disfrutando de a qué huele la pintura, del desorden en la mesa, de cómo se ve la textura del pegante, los olores. Todo esto me dejó Rubí Torres, que para mí es como un héroe de mi infancia. Entonces, eso quedó en mí, y cuando iba a entrar a la universidad, si a uno le gusta hacer cositas, casi siempre le dicen a uno, pues entre a diseño, ¿no? Como que no hay otra alternativa, entonces le dicen a uno, diseño. Entonces yo entré a diseño con este gusto por untarme las manos de materiales, de hacer cosas, y me encontré, tuve un choque muy grande, que fue como entre lo digital, los vectores, y la parte de hacer cosas a mano. Entonces había profes, por ejemplo, que eran como súper rígidos, cuadriculados, esto hay que hacerlo así, y yo quería hacer cosas a mano. Entonces fueron dos mundos que para mí estaban muy lejos, pero con el paso del tiempo fui conociendo amigos, amigas, me fui haciendo amigo de algunos profes también, que me fueron enseñando que estos dos mundos pueden convivir muy bien, hacer un match ahí, como tener hijitos digitales manuales, y se pueden crear cosas muy diferentes haciendo como este mix de técnicas. Con el paso del tiempo, también estando allá, fui conociendo diferentes referentes que a la vez son como maestros, ¿no? Uno muchas veces cree que todo lo que uno va a aprender en la vida está en la universidad y ya, que el entorno académico es lo que le va a dejar a uno algo para el futuro, pero uno va encontrando maestros por fuera, así uno no los conozca, referentes, gente a quien seguir, que le va enseñando a uno cómo implementar eso en el trabajo, y se va enriqueciendo. Entonces, por ejemplo, a Michel Gondry,
que es un director brutal, que hace pelis como independientes, muy art attack, por decirlo de alguna manera, porque utiliza materiales que yo utilizaba cuando estaba pequeño, era el cartón, mecanismos como autómatas. Entonces para mí Gondry se volvió un referente y yo dije, yo quiero como seguir a este tipo y ver cómo puedo robarme cosas de su trabajo para el mío. También Isidro Ferrer es un ilustrador español increíble, ¿no? Es como que los pósters de él son como poesía, son muy lindos, muy limpios. También Alexander Calder es un viejito adorable, uno lo ve y dan ganas de abrazarlo. Es de los viejitos que lo saludaba uno y ve que le pasaban 50 lucas así como para el fresco, así hace. Un viejito adorable, muy genio. Espérate, devuélvete. Era escultor, hacía ilustración, tenía un circo de muñecos hecho por él, tenían mecanismos. Entonces iba gente así, llenaban el lugar a tomar, a fumar, y él jugando en el piso, como haciendo el show. La esposa era la telonera, ¿no? La que iba como, no, la que estaba tras bambalinas, pues como que telonera, que iba como recogiendo la cortina, cerrándola. Y ustedes buscan los videos de él en YouTube y está haciendo efectos de sonido así, como si estuviera jugando. Y él tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es como: el arte debe ser divertido. Entonces se volvió uno de mis grandes referentes. Y Stefan Sackmeister, que me influyó muchísimo, era como mi ídolo cuando yo estaba en la universidad, porque utilizaba muchas cosas hechas a mano, las juntaba con el diseño, con la tecnología, y hacía piezas únicas. Por ejemplo, este es un póster que él hizo para un evento de él y le pidió al asistente que con un cuchillo le tallara como en el pecho la información, en todo el dorso. Entonces, no sé, a mí me vuela la cabeza todavía. Sackmeister me parece un genio. Entonces, con todo esto que yo iba amasando como de conocimientos, de referentes, de amigos, de charlas, de cosas, yo empecé a experimentar y a decir, bueno, ¿cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo llevar esto a la parte del diseño? ¿O cómo incluyo esto? Porque yo no sabía qué camino tomar, ¿no? Porque el diseño a veces puede parecer muy cuadrado. Entonces, empecé a experimentar con porcelanicrón y empecé a hacer cositas en mi escritorio, en mi cuarto. Iba viendo, no sé, cómo se veían algunas texturas, qué pasaba si pintaba con un tal marca de acrílico, era malísimo, tocaba darle 10 capas para que cogiera el pigmento. Entonces fui cambiando de pinturas y así entendí que esto no, pero esto que yo quería hacer se llama ilustración. Porque muchas veces las personas creen que ilustración es dibujo, pero el dibujo es solo una de las tantas técnicas que hace parte de la ilustración. Un montaje puede ser una ilustración, digamos. Hay muchas cosas que lo pueden ser, pero tienen que comunicar. Entonces, Sackmeister sacó un documental sobre la felicidad. Yo me acuerdo que en ese momento yo estaba haciendo mi proyecto de grado, ya estaba a puntico de graduarme, y él sacó eso y dijo: voy a hacer una convocatoria y la persona por Instagram que me haga un póster de propuesta para mi documental, le daba ahí, no sé, una cosa como invaluable ahí que le había hecho, una cosa brutal. Yo dije, no, yo tengo que hacer eso. Y empecé. El man es como muy visceral, o sea, es raro el diseño de él, pero es genial. Y yo dije, yo tengo que hacer algo tan visceral como lo es él. Entonces me parecería genial como si tuviera el pecho abierto, también haciendo referencia como uno de sus pósters más icónicos, y los dedos dibujándole una sonrisa. Pero yo estaba en proyecto de grado y yo dije, o me gradúo o termino esto. No, me gradué, terminé el proyecto de grado, pero tenía este proyecto empezado, tenía los deditos pintados, tenía todo hecho, y yo dije, lo voy a terminar. Ya pasó la convocatoria, ya, pero lo voy a terminar. Lo terminé. Aquí se ve muy amarillo, no sé, el proyector tiene unos colores como así muy fuertes, pero es color piel, se los juro. Aquí está el pecho de Homero Simpson. Entonces, yo llegué, se lo envié, me acuerdo que era un diciembre, yo salí para la feria. Yo nunca salgo para la feria porque yo soy de Palmira, pero esa vez vine, me volví, llegué a la casa,
estaba contento. Y llegué y me llegó una notificación al celular como a las 2 de la mañana. Y llego yo, Stefan Sackmeister, mandó un mensaje. Yo casi me muero. Empecé a llorar. Me dio un sentimiento que mi ídolo hubiera visto lo que yo hice y que le haya gustado. Y me escribió como, gracias por haberte tomado el tiempo de hacer esto y no sé qué. Yo me quería morir. Yo llegué y yo tenía un corcho en la pieza llenas de fotos como de mis ídolos y él estaba ahí y yo le mandé una foto, es que te tengo aquí pegado en el corcho de mi cuarto. Pero el más querido que un delfín chiquito me respondió, muchas gracias, feliz año, no sé qué. Y para mí eso fue muy importante, como tener su aval de que él me dijera, hey, buen trabajo. Entonces yo dije, esto es lo que a mí me gusta. Entonces me gradué, era un desempleado. Claro, yo en ese tiempo pues, no sabía qué hacer con esto de la ilustración, a dónde ir, quién me iba a dar un trabajo por esto, pero tenía claro que quería tener un taller en donde trabajar, en donde hacer mis cosas tranquilo. Y entonces dije, bueno, tengo un plan, voy a entrar a una agencia, trabajo en una agencia un tiempo, hago un billetico y renuncio. Como si en las agencias pagaran, pero yo dije, ese es mi plan. Entonces hice unas cajitas, me acuerdo, las ligué, como si fueran esas cajas de embalaje, donde mandan así cosas para el exterior. Hice mini cajitas, los llené de icopor, puse una memoria en cada una con mi portafolio, hice unas mini instrucciones, decía, como paso 1, conecta la memoria, no sé qué, paso 2, bla, bla, y paso 3, que contrátame, soy más querido que el delfín chiquito. Fui a 3 agencias. En ninguna me atendieron así, no, claro, pasa, no estamos buscando. Ya veo una cajita aquí. Y ellos, hay uno que me dijo, parce, déjenos la memoria y lleve la caja. Más aburrido, pero me llamaron de una agencia y, me salté llorando, sí, fue duro porque de entrada es complicado, uno recién grabado encontrar camello y terminé trabajando en una agencia en la que sí me dieron el chance de entrar como pues, sin experiencia, porque lo más difícil es eso, ¿no? Buscan a alguien como con 10 años de experiencia para pagarles muy mal. Entonces, pero el lugar en donde entré a trabajar fue muy bueno porque el jefe era súper bien, el ambiente laboral era muy bacano y todos se volvieron maestros míos. Yo era más chiquito, yo en ese tiempo ni sabía poner una sombra en Photoshop, yo no sé por qué me dejaron entrar. Y fui aprendiendo de ellos, tomé muchísimo, porque definitivamente uno sale con muchos vacíos y a uno le toca coger calle. Y en la agencia yo cogí calle y aprendí mucho. Entonces, ¿qué pasó? Claro, yo empecé a hacer cosas para banco, empecé a hacer cosas, Martínez, por favor, empecé a hacer cosas, banners, no sé qué, constructora Bolívar, nada. Y yo iba haciendo eso y yo me sentía morir todos los días cuando llegaba a la casa. Yo la pasaba bien en el trabajo, recochaba un montón, pero yo sentía que creativamente como que me estaba muriendo, me estaba secando por dentro. Y dije, bueno, yo salgo de acá y ¿qué portafolio voy a mostrar yo? Puras cosas que he hecho por una constructora, dónde está lo que yo quiero mostrar y por lo cual quiero que me busquen y que me contraten. Entonces, aquí viene este consejo, primer consejo de la mañana, síganlo por favor, este es muy importante porque es como usa protector solar. No sé si han visto ese video que fue muy viral hace años, que es de un ensayo de Mary Smith. Son una serie de consejos para la vida, pero antes de dar los consejos dicen, ninguno de los consejos que se va a dar a continuación tiene bases científicas, se basan únicamente en mi experiencia. Lo único que les puedo recomendar es usen protector solar. Lo mismo pasa con este consejo. No tiene bases científicas, nada. Solo se basa en mi experiencia, pero se los juro, sirve muchísimo. Entonces, yo para salir un poco de este ahogamiento en el que estaba, dije, bueno, yo tengo que hacer proyectos personales. Yo vivo en Palmira, yo llegaba, viajaba, llegaba a mi casa, desde acá, desde Cali, llegaba a mi casa mamado, pero yo decía, voy a sacarle una hora hoy a un proyecto personal. ¿Por qué son importantes? Porque somos los directores creativos de ese proyecto. No hay alguien detrás que nos diga, hazlo así, hazlo así.
también es una escuela. Vamos a ir poniéndonos como retos de, bueno, ¿qué pasa si nunca he experimentado con esto? ¿Qué pasa si añado esto, intento esta técnica? Y por otro lado, podemos hacer cosas para nuestros clientes soñados sin tener que esperar a que nos llegue un correo. Porque yo muchas veces llegaba, me metía al correo y veía eso vacío y yo, Dios mío, entraba como una depre. Pero claro, no tenía que mostrar quién me iba a buscar. Entonces, no podemos esperar a que nos llegue un correo de Chayanne diciéndonos, hey, por favor, haceme una portada para un álbum, no sé qué, la mamá de uno volviendo de loca, no puedo creerlo, Chayanne. Eso no pasa. Pero no tenemos que esperar a que nos llegue el correo, podemos hacerlo por gusto. Eso es lo bueno, que nos gusta tanto lo que hacemos, que lo podemos hacer porque sí. Y lo que les aconsejo es ponerse manos a la obra, en hacer lo que ustedes quieren, en tener un proyecto que los llene, que los motive, en que a la final ustedes se sientan orgullosos de lo que están viendo, que lo puedan compartir con los demás para que las otras personas lo puedan ver, y por qué no, que llegue a los ojos de la persona que ustedes quieren. A mí me ha pasado eso. Yo he hecho proyectos por el mero disfrute de poder hacerlo y llegan a los ojos de la persona que yo quería. Y si no llega, bien, no pasa nada, se aprendió en el camino, pero si llega, es como muy gratificante. Entonces, bueno, esta frase es muy buena, es de Isidro Ferrer, de uno de sus libros, dice: ser creativo no es un estado de gracia, es una rutina esforzada. Detenerse y mirar es un paso, atender a lo inesperado otro. No hay que confundir creatividad con inspiración. La creatividad yace dentro, la inspiración pasea afuera. La primera se trabaja, la segunda se espera. La inspiración es la excusa del perezoso y el refugio del amateur. Si no trabajamos, no va a pasar nada. La hermana Corita Kent, que ella hacía serigrafía, ser artista, hacía cosas brutales y era profe en un instituto de monjas, si no estoy mal, habla también, tenía como unas reglas en ese instituto y una de ellas era como, la única regla es trabajar. Si trabajas, eventualmente van a pasar cosas. Entonces me puse, esto es un salvavidas personal, si no estamos jugando, digamos, en ese sufrimiento de, no sé, en esa marea de cosas aburridoras, en mi caso, de proyectos para una empresa, un proyecto personal nos puede servir como salvavidas que nos puede ayudar a crear algo que nos guste, a estar a flote o eventualmente como llegar a la orilla y descansar un ratico, ¿no? Porque a veces estamos muy atareados y necesitamos como una pausa. Entonces eso me puse a hacer, iba en el bus, salí del trabajo, Expreso Pradera, con maletina así, audifonitos y escuchando un álbum, boleros y canciones. Estaba lloviendo, entonces caía así las gotas en el parabrisas y se veía muy bonito el reflejo del semáforo en el vidrio, porque generaba como unas burbujitas verdes. Y dije, uff, y con esa canción ahí estaba sonando un bolerazo. Y dije, voy a hacer una ilustración para este álbum, porque sí. Entonces yo llegaba de camello, iba, trabajaba, y ese es como parte del proceso. Quería como un señor ahí mirando a la nada, quería poner unos cigarrillitos ahí como que había fumado, pero llevaba un rato sin arrancar, como contar una historia con detalles chiquitos, porque si quito los cigarros, cuenta otra historia. Si pongo unos cigarrillos ahí con ceniza y pongo el man con cara de ido, pues va a parecer que de pronto el tipo está ahí desde hace un rato, como que te cuenta, tiene una narrativa diferente. Entonces este fue como el resultado final, que es un poquito oscuro, y en ese tiempo compré un curso de doméstica, de fotografía en miniatura. Entonces también pues aprovecho ahorita hablo de eso, pero un pequeño inciso. Busquen lugares que los nutra por fuera de la academia, como doméstica, cursos de YouTube. Hay cosas que están muy a la mano y uno no las aprovecha. Y yo, por ejemplo, este fue el resultado de uno de los cursos de doméstica que hice, que era como, bueno, ¿qué pasa si pongo una lamparita acá? ¿Qué pasa si le dejo larga exposición a la foto? Por ejemplo, la luz que está allá al fondo es alumbrado público. Lo hice afuera de la casa. Ahí me roban. Pero logré el resultado que quería. Entonces estalló pandemia. Todo el mundo se fue, cogió papeles higiénicos, empezaron a arrasar los lugares. ¡Qué miedo! Eso fue tenaz.
Y lo que pasó es que yo seguía trabajando en la agencia y cosas de la vida me dijo como, me mandó una señal. Echaron a todo el mundo en el trabajo y dejaron a un amigo y a mí. Y nos absorbía a Bogotá. Entonces yo dije, uy, se vienen unos trasnochos. No. Entonces yo dije, este es mi momento. Y pasé mi carta de renuncia. En ese tiempo, sí, un momento increíble para renunciar, ¿no? Así, el mundo loco, pandemia, horrible, y yo, el momento justo de renunciar. En ese tiempo me trasteé a mi taller, que justo, ya por fin tenía mi taller, y se volvió Macondo, ¿no? Como que el tiempo se detuvo, y la gente incluso con el tiempo empezó ya a salir, a retomar su vida, y pasaron 2 años en los que yo estuve encerrado. Mis amigos me iban a hacer visita, yo les tiraba una banca por encima de una reja, se sentaban ahí afuera y yo a 3 metros. Me lo tomé como muy en serio, pero ese un tiempo estaba loquísimo. Pero me sirvió mucho para crear, porque estaba encerrado. Obviamente se necesita salir para tener nuevas ideas, pero ese tiempo me sirvió mucho para concentrarme y empecé a dejar que las cosas fueran pasando. Por ejemplo, esto lo hice por un Mort Garson que hacía música con un Moog, era como uno de los primeros DJs del mundo, pues, de música electrónica. Mi mamá, que en pandemia regaba sus florecitas, amaba su jardín y era entregada, entonces le hice como esta ilustración para el Día de Madres. Bueno, Don Emel del Águila Descalza, empecé a hacer muchos proyectos personales. Entonces, y cosas así. Me pasaba haciendo esas cosas ahí encerrado. Entonces, mientras más hacía proyectos pues, como personales, empecé a tener mucho más referentes y me di cuenta, por ejemplo, que Red Nose, que es uno de mis referentes, que es ilustrador, también hace cosas a mano, o estudios Laika, que hacen pelis. Uno veía esos making of, cogían unas luces que necesitan 3 personas para alzar un trípode. Necesitaba otra persona para, no sé, correr el escenario, unos equipos. Y yo, con mi camarita vieja y lucecitas de Home Center. ¿Sabes que tiene como 3 velocidades así? No. 3 velocidades. Entonces, me azaraba, porque yo decía, ¿cómo voy a crear con esto? ¿O cómo voy a lograr un buen resultado con esto? Stravinsky dijo alguna vez, no sé si lo dijo o lo escribió, en cuanto más me limito, más me libero. Y entendí que no necesitaba todos esos equipazos para crear algo diferente, pues algo increíble. Me di cuenta que con lo que tenía, muchas veces dejar a un lado las preocupaciones técnicas podrían brindarme mayor tiempo para dedicarme a lo realmente importante que era la idea, lo que quería comunicar, los detalles manuales. Ya me las iba a arreglar después, pero por ahora me las podía arreglar con lo que tenía. Es como estos programas de Discovery, que hay muchos, ¿no? De supervivencia. Hay unos, por ejemplo, que los mandan con un machetico, algo para prender fuego y una lanza, no sé, algo así. Y esa gente, pues, les va bien, no la pasan tan mal. Y hay otros, no sé si han visto este programa, hay un man que es un calvito, que el man lo mandan hasta con la cámara solo. El man ni siquiera va con camarógrafos. Sufre ese man, pero sobrevive. Entonces, seguro si a ese tipo le pasaran todas las herramientas que les pasan a los del otro programa, ese man sería un berraco. Entonces, y seguro se las quitan a estos de acá y se quedan en la malísima, hasta mueren, no sé, se los come un león. Cuando no tenemos las herramientas y hacemos lo mejor con lo que tenemos, aprendemos muchísimo más. Por eso, muchas veces las limitaciones nos ayudan a crecer. No tener las cosas a mano nos hace buscar, tener como un esfuerzo de experimentar con cosas que no van tan a la fija, pero nos pueden ayudar a ser mucho más recursivos. Y eventualmente, qué bueno, después conseguir las cosas. Pero esto no tiene que ser como, no sé, un obstáculo para no intentarlo.
No sé si se acuerdan de este gato que salió en el tráiler de Toy Story 4, una peli que no iba a haber salido. Toy Story debió haber muerto en la 3. Ya va a ir la 5. Que este gato descrestó. Cuando salió ese tráiler, todo el mundo de la animación decían, Dios, ese gato, esos pelos, la iluminación. Y me acuerdo que en el video el gatico se desperezaba y salían como partículas del gatico, como no bañaban el gato. Y el perrito es de Toy Story, sí, creo que este es de la 3. Y pues, increíble también, ¿no? Las texturas de los pelos, es maravilloso. Ahora, este es el perro de Toy Story 1. Este perro no lo muerde a uno, lo mata, lo muerde y le sale un brazo radioactivo porque es horrible. Los ojitos ahí, que son como los ojitos de recién levantados y trasnochados. Pero claro, en este tiempo la tecnología era otra. Pixar no tenía las herramientas que necesitaban para crear el gato que vimos anteriormente. Y John Lasseter no dijo como, no, ese perro está bailísima. Esperemos para unos 10 años y sacamos una joya de perro. No, dijeron, lo importante aquí es la historia. Y Toy Story 1 yo creo que es una de las mejores pelis de Pixar. Y fue la primera. Pero la historia es tan increíble que claro, ellos dejaron a un lado tanto esta parte técnica para crear algo que lo envolvía a uno. Yo me acuerdo que yo era niño y yo le dejaba los juguetes y entraba a la pieza así estaba moviendo. Uno se creía todo. Entonces, bueno, Rick Rubin tiene un libro muy bueno, se lo recomiendo, se llama El acto de crear, una forma de ser. Tiene unas frases, buenísimo. Dice, sean cuales sean las herramientas que uses para crear, el verdadero instrumento eres tú, y a través de ti, el universo que nos envuelve se va definiendo. El tipo es medio hippie, ¿sí? La frase está hippie, pero es verdad. Las herramientas sí tienen una importancia, pero lo que importa es el filtro, la visión que nosotros tenemos y cómo lo que vamos consumiendo va pasando por nosotros y sale, como que lo excretamos de alguna forma. Las herramientas pueden llegar a ser secundarias, lo importante es lo que tenemos para decir. Listo. Entonces, bueno, aquí ya voy a ir mostrando proyectos. Me voy a borrar. Yo, cuando trabajaba en la agencia, me ponía audífonos y descubrí a Hernán Casiari. En resumen, Hernán Casiari es un escritor muy teso, tiene unas historias increíbles. El man fumaba mucho, le dio un infarto, no pudo volver a fumar, no pudo volver a escribir. Entonces lo empezaron a invitar a dar charlas, a hacer recitales de cuento, y ese man pegó mucho más duro narrando sus historias. Entonces yo llegaba, ponía en YouTube sus cuentos y me ponía, mejor dicho, me concentraba y una cosa loca. Y Canelones es una maravilla, les tengo que contar un poquito de la historia para que puedan entender lo que se viene. El man cuenta cosas de su vida, muchas cosas reales. Entonces, él cuenta que él estaba con su amigo, tenían como 16 años en ese entonces, jugaban a hacer llamadas telefónicas, bromas, y ganaba el que más durara, el que más le mamara gallo a la otra persona. Entonces, el amigo había hecho un récord hacia altísimo, él dijo, yo te voy a ganar. Y llegó y llamó y contestó una viejita, que hasta ahorita escuchan la voz de él, que hace, hola. Y él tenía una táctica que era fingir la voz. Entonces él, aló. Y ella lo confundió con el hijo. Hijo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Y él llegó y, ¿qué voy a ganar yo? Y enredó a esa señora. Es que ustedes escuchan el cuento y uno le da como rabia. Pero muy bueno. La cosa es que a la final ella le dice, ¿dónde estás? Y él le dice, mamá, estoy aquí en la terminal, ya voy para allá. Le dice, apúrate, apúrate. Y él le dice, mamá, antes de ir, mientras llego, ¿me haces canelones? Entonces, ella, claro, ya te los preparo. El cuento cierra con una frase que yo, dice, como supe aquella noche que el amigo de él se llama Chiri, que mi adolescencia, que la adolescencia de Chiri, la mía, duraría hasta que se enfriaran los canelones de Daniel, que era el hijo de la señora. Entonces yo estaba en pandemia, encerrado en el tiempo allá,
Y yo dije, voy a hacer una ilustración de este cuento. Fue esta. Lo hice a ellos como metiditos dentro de unos canelones, con el teléfono al lado, tipo como que los canelones te están acobijando, pero se enfrían y te vas, ¿no? Y llegué, y bueno, yo fan siempre de hacer mockups, ¿no? En ese tiempo yo hago algo, lo veo un mockup, a ver cómo debería en la vida real, y yo... Bueno, la cosa es que eso lo mandé porque el man leía, muchas veces, él lo invitaban a una emisora y él leía, no, me escribió un seguidor y me dijo esto y esto y contaba historias y yo lo sintonizaba, fue una emisora argentina. Y yo decía, va a hablar de mí, va a hablar de mí, porque ya estaba el visto, ya me había dado el visto y yo, el man leyó y me va a llevar la sorpresa. Pasó un año, un año, y el man me escribió, hola Mateo, ¿cómo estás? Es que yo me lo mandé también por correo. Entonces el man me escribió, hola Mateo, ¿cómo estás? Te dejo mi WhatsApp. Escríbeme cuando puedas, te quiero contar algo. Yo, otra vez, la misma sensación de Sackmeister, lagrimitas, no es lo normal, no lo puedo creer. Entonces me conecté a una videollamada con él y me dijo, mira, justamente de ese cuento vamos a hacer una miniserie. ¿Querés hacer unas ilustraciones de la miniserie? Entonces tuve mi primer trabajo pago como ilustrador freelance, Canelones. Entonces me empecé a hablar con la directora de arte de la editorial, de Orsay, Margarita, y me mandó fotos. Esta es la mamá de Hernán, este es Hernán, este es Chiri, el amigo. Comencé a bocetar, esa es la mamá, Chichita. Yo nunca había hecho personas como que se parecieran tanto pues como alguien que se tenía que parecer a alguien específico. Me costó mucho, pero menos mal tenían cosas como muy características, ¿no? Con los que uno los puede enlazar. Y bueno, este es Hernán, Chiri, ¿vale? Y ahí ya los pasé un poquito más a limpio. Claro, había reuniones de por medio para presentarle a Margarita que me diera el aprobado, porque una vez aprobado se pasa a hacer el trabajo manual. Entonces, la idea de las primeras ilustraciones las dio Hernán. ¿Qué pasa en la trama? Pero me ve en la serie cuando salga. Resulta que la señora se suicidó. La señora a la que él llamó. Eso es real. Él dice, esto es real. La señora sufría como depresión. No me mató por la llamada, ¿no? No vino a matar, no. La señora sufría de depresión, se suicidó y dejó una carta. ¿Qué pasa? El hijo se encontró la carta, Daniel se encontró la carta, y decía, no sé qué, nunca te voy a perdonar lo que me hiciste en los Canelones, me quedé esperando, tal. Y Hernán se volvió muy famoso. Entonces el man iba manejando carro alguna vez, escuchó Canelones de Hernán y a tocados. Dijo, este man fue el que llamó a mi mamá. Porque eran de Mercedes. Mercedes es un pueblo muy chiquito. Y Hernán era de Mercedes, el man también, a tocados. El man dijo, me voy a vengar de Hernán. En resumen, el man encontró a la mamá de Hernán por redes sociales. El man tenía más o menos la edad de la mamá de Hernán. Le empezó a tirar los perros, la señora copiona. Bueno, fueron a un recital de Hernán, de cuentos, y el man le dijo, ¿vamos a comer algo? Y ella, bueno, se fueron. Y a la madrugada le llegó un mensaje a Hernán, Hernán, vení por mí, y ubicación. Y él dijo, mi mamá no sabe enviar ubicación. Hasta ahí les cuento. Entonces, pero tremenda sinopsis, te lo resumo así nomás. Pero. Entonces, Hernán lo que quería era que una mano como que bajara un dedo y los estripara. Si yo construía los personajes del tamaño habitual, que son por ahí unos 12 centímetros, me iba a tocar hacer una mano gigante. Entonces lo que hice fue construir personajes como de unos 4 centímetros para construir una mano no tan gigante, y le quise añadir un plus que fue como, él quería una secuencia de imágenes. Entonces yo dije, bacano si hacemos que el lugar tenga como una decoración, como si hubiera una enredadera, y que cuando tengamos la visual desde arriba sea el cable del teléfono, como que todo es una trampa desde el inicio
El teléfono fue lo que los llevó a ese desenlace. Entonces, aquí va el proceso. Hola. Ahí se ve. me haces canelones. Dale. Fueron una secuencia, él me pidió que lo hiciera con el amigo y con la mamá. Entonces, dale. Son muchas imágenes, pero yo puse un par como para que se entendiera la secuencia. Dale. Aquí. Ahí baja más, los aplasta. Esto me tocó también hacerlos aplastados, no son los mismos que están parados, sino aplastados. Y ahí. Esto no tiene textos, ellos allá me dijeron que se encargarían de ponerle texto y todo esto, entonces está solo como la ilustración. Después me pidieron la otra, que como la mamá estaba enamorada de Daniel y Daniel la secuestró, Hernán quería que hiciera la mamá secuestrada pero enamorada, como las dos cosas al tiempo. Entonces lo que me ocurrió a mí fue hacerle la carita de enamorada, ¿no? La típica de las caricaturas, que es como con las manitos al lado, así, pero está amarrada. Y este es el proceso. Bueno, tomé como dos foticos, tomé una con el asientico, solito, y ya con Chichita. Bueno, quería como una iluminación así de secuestro. Yo sé que es cliché, pero es un buen recurso, la persiana, ¿no? Que pase así como el sol, muy tenue. Y por último, de ilustración que les hice, pasa algo con un sillón. El papá de Hernán se murió en un sillón, jugaba... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? Lo de la persiana, la luz de la persiana, ¿lo hiciste con una luz a través de una persiana chiquita o cómo lo hiciste?
hice una mini persiana. Llegué y cogí un pedazo de cartón, corté una ventana y puse papelitos así. Le puse una luz dura, entonces se reflejaba como si fuera una persianita. Y para esta, el papá de Hernán se murió y él jugaba como tenis. No, es uno que me parece. No. Es, sí. Entonces, pero la directora de arte me dijo, no, pero se conoce más el tenis. Entonces, pone que jugaba tenis. Entonces querían que pusiera como la raquetica, el sillón donde murió el señor y ellos dos, porque pasa algo en la serie. Yo todavía igual no sé si vayan a usar las ilustraciones o no, está en edición en toda la serie, pero si sale pues bien. Y son algunos referentes que me mostraron de la iluminación, de cómo se veía la casa de Hernán o algo así. Y intenté replicar la ropita de ellos que usaban cuando eran jóvenes, experimentar con telas. En ese tiempo, una familiar se murió. No iba a decir algo horrible. Pero tenía una maquinita de coser que heredé yo. Entonces aprendí a coser en medio de la pandemia. También compré un tutorial de YouTube de doméstica de mini ropita. Entonces yo era ahí haciendo patronaje de mini camisitas, calzoncillitos, todo. Y este es el resultado final. Intenté meter, yo a veces cuando se puede meto como guiñitos por ahí. Por ejemplo, hay un cuento de Hernán, es mi favorito, La Luna por $20. Y él cuenta que compra un terrenito en la Luna y que le dieron como un birrete, un diplomita. Entonces, por ejemplo, puse el diplomita allá. Busqué cómo se veía en el diploma real y lo hice y lo imprimí para ponerlo en ese cuadrito. Entonces, con el paso del tiempo, bueno, ¿yo tengo tiempo? ¿O no? ¿Me estoy? Bueno, a ver si meto acelerador. Con el tiempo me llegaron algunas propuestas, como Instagram me pidió en un diciembre que le hiciera una ilustración y un reel para subir a las redes. Yo al comienzo pensé que era un virus y todo, porque me iba a buscar Instagram, pero claro, yo me demoro a veces en una ilustración un mes, 2 meses. Y yo le pregunté, ¿y para cuándo la necesitan? Para dentro de 8 días. Chicharrón, Rodolfo Icardi y hágale, trasnochando, tieso y parejo. Y bueno, hice algo para Maré y José Anló, para Daniela Salcedo. Me empezaron a salir, digamos, clientes con pedidos interesantes de los cuales también iba aprendiendo. Pero yo no podía dejar los proyectos personales, porque claro, a uno le dicen, haz lo que amas y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida, pero eso es mentira, es carreta. Uno, si hace lo que ama, en algún momento se te puede convertir obviamente también en una rutina, y ahí es donde están los proyectos personales también para salvar. Y bueno, yo tengo como una cosa con la nostalgia muy tenaz, no sé. Yo a veces paso por lugares que me gustaba mucho estar y todo, y siento como que se me arruga el corazón, no sé. Entonces, un proyecto personal que yo dije, tengo que hacerlo, porque se lo merece. Entonces, me dio un atacazo artístico, voy a hacerle algo a Rui Torres. Es como mi héroe de infancia y el que pues, tanto me aportó. Entonces, empecé a bocetar. Me costó mucho, porque claro, es difícil que una escultura se parezca, pues a mí me cuesta mucho que se parezca, pero yo dije, bueno, lo más característico del mar, las cejitas y el pelito, y el estar así, ¿no? Con los brazos abiertos. Pero yo dije, no quiero hacer el man con los brazos abiertos y ya, muy simplón. El man me dejó mucho a mí como para hacer una ilustración de él ahí y ya. Quiero que muestre un poco como ese legado que dejó en las personas. Entonces, intenté hacer como una especie de viñetas que contaran un poco una historia, que es la historia de como la huella que él llegó a dejar, ¿no? Las palabras que tanto nos marcaron de no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Y entonces este es el proceso. Yo a veces les tomo fotos cuando ya los tengo pintados, y antes de pasar a coser hago pruebas de color de ropa, hago pruebas de cómo le podría hacer las manguitas,
¿qué tanta tela voy a comprar? ¿No? Me ha pasado que voy y compro un metro de tela con una cosita así. Y eventualmente, esto lo hago digital y eventualmente ya paso a hacerlo a mano. Por ejemplo, lo que trae en el pecho lo mandé a estampar para que quedara en miniaturita sobre la tela. Y este es el proceso. Lo importante es que hagas la prueba. Unos son enormes y otros muy pequeños, pero con todos puedes demostrar que no se necesita ser un experto para ser un gran artista. Adiós. El crudo. Y esta fue como la mini historietica que hice. Que dice, no, lo importante es que hagas la prueba y recuerda que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Lo hice, bueno, algo que me pasó con esta ilustración, la subí y le llegó a Jordi Cruz, el que le siguió después de Rui Torres, y escribió un comentario ahí, yo lo vi, yo también, yo vi lloroncito. Listo. Entonces, siento que algo que me ha pasado, y pues llevo muy poquito, digamos, siendo ilustrador freelance, pero algo que me encontré hace poquito como en un libro y que me ayudó mucho para un sentimiento que tenía acá adentro, es que siempre tenemos como una meta, ¿no? Digamos, puede ser trabajar con un determinado cliente. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, que muchos amigos eran como, no, yo quiero hacer algo para Coca-Cola, yo quiero hacer algo para Nike, y tenían como metas, y yo también he tenido, pues digamos, desde la universidad y hasta ahora, muchísimas metas que he querido cumplir, y cuando uno llega a esas metas, pues como que, bueno, ¿qué? ¿Y ahora qué, no? Esto es muy importante porque muchas veces nos puede hacer perder como el sentido de lo que queremos. Si llegué a esa meta, bueno, ¿ahorita qué? ¿Qué más puede pasar? Y había un libro que me encontré que se llama Sigue Adelante, de Austin Kleon, que es muy bueno. Ahorita viene el nombre de él porque lo cito. Y él habla del valor del recorrido. Muchas veces nos fijamos tanto como una meta muy específica, que queremos lograr como un sueño, trabajar con cierto cliente o de pronto dar una charla en un lugar increíble. Y cuando llegamos ahí, nos decepcionamos un poco cuando acaba, porque decimos, bueno, pero ya llegué aquí, ¿y ahora qué? Y nos perdemos lo que hay detrás de todo esto, que es el recorrido, toda la experiencia, el proceso de lo que vamos aprendiendo. A mí me pasó cuando yo recién salí como freelance, bueno, pasó un año, me buscó Hernán Casiari, y terminé lo de Hernán Casiari y me buscó Instagram, y yo dije, no, ya comencé a trabajar para gente dura, Dios mío. Y acabé de Instagram y pasaron un par de meses y no me buscó nadie. Y yo decía, ¿y qué? ¿Y ahora qué? Pues este era el sueño, ya trabajé para gente pro, bueno, ¿qué? Ya se acabó. Y claro, Austin Kleon en el libro dice, la mayoría de personas entienden el éxito mal, piensan que el éxito es llegar a una meta, pero no. Cuando vos llegas a un lado, cumplís esa meta, volvés a tu casa, llegas, te sentas en tu escritorio y lo que te queda es seguir trabajando. Entonces, está muy bueno disfrutarse de ese proceso, tener ciertas metas, pero a la larga lo que estamos haciendo nosotros lo amamos, y la gracia es disfrutarnos ese proceso de crear. No, ay, quiero trabajar para, no sé,
cierto cantante, trabajar con él y después uno, ya cumplí mi meta, me puedo morir. No, es como, bueno, va a seguir creando, brutal, ¿qué se viene después? Y esta es la frase de Austin Kleon, dice: no importa el éxito que tengas ni lo elevados que sean tus logros, nunca llegarás. Exceptuando la muerte, no existe una línea de meta, un momento de retirada para las personas creativas, incluso tras haber alcanzado la grandeza. Claro, ustedes ven, no sé, alguien muy pro, que va a una charla así internacional increíble, y el man llega a su casa, abre, saluda al perro, le acuesta a ver noticias, no sé. Claro, y termina y después se sienta y sigue trabajando. Es como un anillo, ya lo voy a explicar ahí. Muchas veces creemos que es ir de un punto A a un punto B, ¿no? Y que vamos como en ascenso. Entonces, como no, comencé aquí y voy al éxito, voy hacia arriba. También se podría pensar muchas veces que es como una montaña rusa, como que, pero va ascendiendo, pero tiene momentos en que baja y sube, pero realmente, y lo dice Austin Kleon en el libro, el viaje creativo real es así. Tiene subidas, bajadas, a veces parece un anillo. Siempre volvemos al punto de sentarnos en el escritorio, coger el lápiz y seguir creando. Siempre. Y eso no nos tiene que decepcionar. Por otra parte, termina siendo lo bonito de esto, ¿no? Que vivimos es como para estar creando. ¿Se vieron esta peli? Es buena. No le llega a Toy Story, pero es buena. Pero esta escena es buenísima. Los que no lo han visto, un spoiler chiquitito, pero bueno. No me acuerdo el nombre de él, pero él siempre ha querido trabajar tocando en la banda de Dorotea. Él es pianista. Durante la peli pasan un montón de sucesos que uno dice, va a tocar con ella, no va a tocar con ella, pero a la final logra su meta y toca esa noche con Dorotea. El man sale, está ahí parado y está triste. Entonces Dorotea sale y le dice como, ¿qué te pasa? Y dice, ¿qué pasa? Entonces llega y le dice, no sé, me siento raro, pensé que esto iba a ser diferente. Siempre soñé con este momento y ya pasó. ¿Y mañana qué? Él dice, y mañana venís y vamos a volver a tocar y así los otros días. Entonces ella le mira la cara como de decepción que él tiene y le dice, mira, habían dos peces, uno joven y uno viejo. El joven estaba nadando por ahí y se encuentra al pez más viejo. Le dice, amigo, ayúdeme, estoy buscando el océano. Y el pez más viejo le dice, ya estás aquí, esto es el océano. Le dice, no, esto no es el océano, esto es solo agua. Muchas veces ya estamos en un momento muy bueno, estamos en el océano, podríamos estar disfrutando muchas cosas que nos están pasando, pero estamos como con la vista tan fija en un punto que no nos disfrutamos todo ese proceso que hay detrás. Y bueno, ya para no aburrirlos, voy a contarles dos proyectos rápido y acabamos. Julio Jaramillo, yo llegué a hacer en mi libretica estos dos bocetos, porque a mí me encantó mucho esa frase de era tocar la guitarra, no hacerla cantar, ¿no? O a veces dice no hacerla llorar. Brutal hacer un cuchito tocando guitarra y la guitarra ahí como empedernida, ¿no? En esta está tomando un guaro la guitarrita y como dice Rick Rubin, uno va en las libreticas regando como semillitas que son ideas y a veces llegan y salen, ¿no? Florecen. Yo dejé eso ahí una vez, bueno, digamos, la mejoré un poquito, pero quedó ahí. Y una vez estaba yo en el taller, escuchando Julio Jaramillo, tomándome una cervecita. Y yo estaba entonado ahí como contentón y dije, le voy a escribir a Discos Fuentes. Discos Fuentes, perdón, fue como disquera de la acá. Y les escribí, hey, brutal, que llegáramos a hacer algo juntos. Y me contestaron de una, por favor no nos escribas, te vamos a volver, mentira, no me dijeron, hágale, hagamos algo, hagamos una portada de un álbum musical. Y yo, vamos a hacerlo. Súper querido el man, súper buena gente. Llegamos como a la idea de hacer una colaboración con Discos Fuentes y bueno, me puse a trabajar en la cara, ¿no? Porque es lo que a mí más me cuesta, como que se parezca. Entonces cogí puras fotos de Julio Jaramillo, analizar cómo les tomaban las fotografías en ese tiempo a los álbums,
que vemos que siempre era como un fondo y una sombra detrás y ya. También ver cómo se peinaba, que se engominaba el pelito, se ve que ese man se echaba loción, ¿no? Tiene pinta de que dos dedos que pasa y deja como el olor de loción. El que está allí en la mitad, mi abuelo, que murió escuchando veterano, es una foto de referencia para la fotografía. Yo quería que tuviera como una iluminación un poco, no como una luz tan fuerte, sino que fuera, no sé, un poquito más difuminada en las sombras. Entonces, claro, yo voy guardando referencias de fotografía que me gustaría como implementar. Y limpié el boceto, le puse una carita un poquito ya más parecida a la de Julio Jaramillo y bueno, comencé a llevar a cabo las cosas al terreno de lo manual. Comencé por la guitarrita. Yo siempre intento llevar como una especie de escala con una impresión que hago, entonces lo voy haciendo a medida. A partir de la guitarra me guié para empezar a hacer a Julio Jaramillo y ya una vez lo tengo listo, que seca, claro, esto es un proceso muy demorado. Uno pone una piecita de porcelanicrón, deja secando, va haciendo otra cosa mientras tanto, vuelve al otro día, sigue. Entonces este proceso se puede demorar una semana y media más o menos hacerlo a él en porcelanicrón, porque yo le hago uñitas, intento hacer arruguitas aquí en las falanges, y una vez lo pinto, se ve muy raro, sin cejas, sin nada, pero le hago el pelo porque después le pego tiritas de hilo encima para que no se le vean huecos, igual pinto de negro el pelo. Aquí podría ser alcalde de Medellín con ese corte perfectamente, ¿no? Entonces, yo le voy poniendo mechoncitos de pelo, mechoncitos de pelo, mechoncitos de pelo, y le voy tirando los cortes, el Mickey, los cuadros. Esta fue la primera vez que intenté hacer un pelo como partido y que se le viera raíz. Esto lo hice poniendo colores, lápices de color, le eché cola a la pega y lo dejé secar sobre los lápices de color. Entonces cuando lo despegué quedó brillante y quedó con las ondas como si fuera el pelo. Entonces aquí estaba terminado, pero esa guitarrita no tiene alma, no parece como si estuviera cantando así, le hace falta dientecitos y lengua. Entonces le puse dientecitos y lengua y creo que sigue el proceso. Bueno, estas son todas las pruebas de foto que hago. Creo que esta es de una carpeta, porque generalmente saco unas 2 carpetas de puras fotos y bueno, creo que sí sigue el proceso. Y este fue el resultado. Bueno, también hay como un trabajo de diseño siempre cuando hago una ilustración, y esto es muy importante a veces porque uno cree que si uno va a ser ilustrador, uno solo tiene que saber de ilustración y ya. Pero si uno solo sabe ilustración y no de diseño, pues vas a ponerle una fuente a la ilustración y de pronto no hacen buen match y
es importante uno intentar que la tipografía y la ilustración estén como en el mismo lenguaje, ¿no? Que te comuniquen de la misma manera para que generen como una armonía en la ilustración. Y vean que la foto del viejito me sirvió para tener como referencia para la fotografía. Bueno, detallitos un poquito más de cerca, le intento hacer en las uñas como la madre, se llama eso, es como la partecita de acá. Y este era el fin. Yo lo que quería era eso. Entrar a Spotify o algún reproductor y ver como la fotica ahí de mi mini Julio Jaramillo. Entonces, lo que les decía ahora, no es como la meta que uno decir, y después de esto ya me... Yo hice eso y yo, bacano. Bueno, seguir camellando, sí, y a seguir con otro proyecto, pero disfrutando los procesos, ¿sí? Una anécdota, así que ni es mía. Neil Gaiman, el escritor de Coraline, estaba así como a pleno en su fama, y Stephen King le dijo, ve, esto que te está pasando es buenísimo, la gente está haciendo fila para tener tu firma y deberías disfrutarlo. El man dice que no se lo disfrutó, que todo el tiempo estaba pendiente del otro libro y que otro proyecto y que otro. Entonces es llevar un equilibrio entre el disfrute y lo que estamos viendo también, lo que está pasando y el ir creando de la mano. Y por último, y ya para terminar, Cali. Yo y de Palmira nos separa la recta, pero eso no separa mi amor por esta ciudad. Mentira, alcalde, mentira, no, pero yo le cogí mucho cariño a Cali. Empecé a pasar mucho tiempo acá los fines de semana, a disfrutar como de los atardeceres, de la visita del bulevar, de muchas cosas que me parecen muy brutales, pero a mí lo que más me llamó la atención, siendo palmirano, no siendo de acá, es que la gente baila muy increíble, y yo no. Entonces, yo me siento en la mesita, y la gente bailando, me parece increíble como incluso la gente coquetea mientras baila. Que llega, se miran, ¿qué? Algo al oído. Yo no podría. Yo como que tengo que respirar un poquito, dar un pasito, como pensar, porque son procesos como muy diferentes. Entonces, para mí las personas que bailan así, me parece algo, no sé, asombroso. Entonces, me disfruto mucho sentarme y ver cómo la gente mueve esos pies, que parece como que empezaran a levitar, como si no tocaran el piso. Ahí se me ocurrió la idea, y bueno, también uniéndolo con la canción del Cielo Cali y la sucursal. Quería hacer una referencia a la letra y también a que las personas bailan y parecen como si se elevaran en el aire, ¿no? Como si empezaran a flotar. Y también porque los atardeceres son muy bonitos acá. Palmira también, tenemos nada que envidiar, pero yo quería como un atardecer como el de la foto que les mostré ahorita. Entonces, empecé a hacer los muñequitos, ya haciéndolos a mano. Yo los paso a digital, como en este boceto, imprimo y sobre esa impresión a escala ya comienzo a crearlos. Estos son como un falso 3D. Son 3D, pero ellos no tienen ojito por los dos lados, sino que solo se ven bien de frente. Si ustedes lo ven de lado, horribles, porque solo tienen un ojo, la boca les queda como hasta aquí, hasta la mitad. Entonces los comienzo a pintar. Y lo que hago es que les tomo una foto en crudo, muy fea. Este fondo no es el real. Lo recorto ahí macheterito en Photoshop para ver cómo les puedo hacer la ropa. Entonces busqué un atardecer, los puse ahí ellos encima para hacer pruebas de color. Entonces yo dije, bueno, este pelito funciona o no funciona. Muchas veces me funciona en digital y cuando lo voy a hacer a mano, entonces cambio. Viendo cómo le quedaban bien los zapatos, porque claro, hacer algo manual y después cambiarlo es muy complejo. Entonces quería pues como evitarme estos retrocesos, adelantando un poquito esta parte en digital, y así quedaron ya con su respectiva ropita. Y bueno, el cielo fue lo más complicado. Yo nunca había pintado un cielo, y un cielo tan grande como el que tenía que pintar ahí. Esto parecía más un cholado que un cielo, horrible. No sabía cómo hacerlo, porque claro, como son con pinturas acrílicas, yo empezaba a pintar, se secaba y cuando llegaba acá, el color no pasaba y me quedaba una línea.
pinté más o menos unos 6 cielos. Pues, y por lado y lado de cartón paja. Y nada, hasta que yo dije, no, pero es que el cielo de Cali no es así. El cielo de Cali es como un algodón de azúcar, más o menos, como dulcecito, como una peli de Wes Anderson. Entonces, cambié la paleta de color y me fui por unos colores mucho más pasteles y listo. Creo que ahí viene el proceso. Sí. Esta fue la final. Aquí se ve tole amarillita la imagen, se ve muy amarilla, pero es más como tirando a color, no sé, como si algodón de azúcar. Y queríamos, bueno, aquí muestro un par de detalles, como que en la ciudad hubo, algunas cositas se perdieron. Por ejemplo, puse como unos mini guayacanes y se perdieron, quedaron debajo de las nubes. Pero bueno, cosas que pasan. Y lo que yo quería era hacer un print. Yo pues, había sacado apenas una vez prints para vender, pero esta vez quería sacarlos en un buen papel de alta calidad, mandarlos a traer desde Bogotá. Yo nunca había hecho esto y era como el reto, ¿no? Que quedara una impresión de, pues, como de buenas tintas. No sabía, fue difícil este tema, pero a la larga se logró. Aquí les dejo la partecita del proceso del print y ya voy a cerrar. Y por último, ya para irme, los invito a que hagan proyectos personales, que es el consejo infalible que les puedo dar. Y ya, muchas gracias. Y aquí que se hacen preguntas. ¿Qué? Ah, bueno, ¿sí? Pregunta, hagamos pregunta entonces. ¿Sí? Dale. Clayman. Mi abuelo, el que murió escuchando Julio. Mentira, no. En la universidad nos ponían un trabajo en el último semestre, que nos daban como una empresa real para que hiciéramos un proyecto con ellos. Entonces yo me hice con un amigo
Y yo me encargué, digamos, de la parte como del diseño de la marca de los dos, no sé qué. Entonces, era Clayman, como hombres de arcilla, bueno, no sé. Entonces yo hice el logo, tal. Ese fue el que utilizamos para el proyecto. Hicimos, no sé, lo que teníamos que hacer para esa empresa. Nos graduamos y a mí me gustaba mucho ese logo. Y se lo mostraba a algunos amigos y me decían, ve, pues el logo es muy vos. Entonces le dije a mi amigo con el que presenté el proyecto, ve, voy a usar el logo con mi marca personal. ¿Todo bien? No, bien. Entonces quedó. Entonces le borré la E y puse A, entonces Clayman. Pero la verdad no sé, el nombre como tal, no sé cómo se me ocurrió, pues cómo llegué a esa combinación. ¿Listo? ¿Ah? ¿Alguien más? Una pregunta, duda, de lo que quieran. ¿De qué? Ah, bueno, los personajes los hago con porcelanicrón, que es de morado. Yo ya he intentado con otras cosas como arcilla polimérica, pero eso se quiebra, me va mal. Entonces prefiero porcelanicrón, que tarda, es un proceso de ir poniendo un ojito, lo dejo secar, después la nariz, pero me ha funcionado. A veces cambio de materiales, por ejemplo, cuando estalló pandemia, un chico tenía como un emprendimiento de comida de perro natural y me dijo que le hiciera 2 ilustraciones, pero el porcelanicrón es muy, ¿cómo se dice? Pues como muy rígido, ¿no? Y el acabado visual queda pues muy rígido, y yo quería que los perritos eran popochos, que uno viera el perrito que le diera ganas como de abrazarlo. Entonces, parece que estuviera haciendo propaganda aquí, pero no. Entonces me metí a Doméstica y me compré un curso para tejer con fieltro. Entonces compré fieltro y aprendí a tejer. Entonces hice los perritos con fieltro, quedaron peluditos, y a veces puedo utilizar otros materiales. Por ejemplo, lo de Mort Garçon lo hice con cartón, puedo utilizar, no sé, papel, pero como la base, el porcelanicrón. Nicolás, una pena. ¿No? Bueno. La ilustración en digital, Photoshop. Pues porque lo que yo hago en digital es muy rápido, porque es como limpiar un poquito el boceto. Entonces le tomo la foto, me lo mando por WhatsApp, la descargo, la pongo en Photoshop y ahí empiezo a dibujar encima como para pulir un poquito las líneas, que se vean como de mejor acabado y que me sirva como guía para empezar a construir con la medida. Y también pruebo colores, pero con Illustrator me dedico a poner los textos, que esa parte también es muy demorada. Buscar una buena tipografía, como que encaje perfecto con algo, es un proceso largo, pero también, digamos, hace parte de ese, pues es disfrutable. Y ya, esos 2 programas. Y para el making of, After. Ya. Señor. Normalmente uno tiene, digamos, como creativo, tiene procesos que uno llega como a publicar. ¿Los vuelves a retomar? ¿Los qué? Procesos que hacen terminarlos. ¿A procesos de terminar? Ya haces procesos, los dejas allí, me lo olvido, o vuelves a retomar. Pues depende. Hay procesos que inicio, por ejemplo, en un proyecto, y si me llega otro proyecto más importante, dejo ese ahí dormidito un rato, ¿tá? A veces por 2, 3 meses, y cuando acabo el otro proyecto, vuelvo y sigo. Muchas veces también tengo un bloqueo, dejo ahí, me olvido por eso un rato, y lo retomo después cuando como que me prende la chispa. Pero en general los sigo, no sé, siento que es como cuando uno tiene una lista de cosas por hacer y uno quiere como ir chuleando cosas, y si hay algo que no está chuleado, uno como que siente algo por dentro que no le cuadra, entonces dejarlo incompleto no me gusta, sino que prefiero chulear. Y si veo que no está funcionando, pues sí, se descarta, pero al menos avanzar bastante, no dejarlo como tan en la nebulosa. Espere que levantó primero y después ya va usted. Aparte de la serie Los Canelones, bueno,
En esa serie te tocó animar, tú lo mandaste en los cuadros y allá después les tocó hacer el proceso. Y te ha interesado explorar la animación como otro medio aparte de la ilustración. A mí me gusta, o sea, soy muy admirador de la ilustración, de la animación, perdón, pero yo quiero enfocar mi taller a ilustración y ya. Entonces, lo de Hernán, lo que hice para Hernán no fue animación, sino que querían como una secuencia de imágenes solamente, pero no animar. Pero sí he estado en proyectos audiovisuales, en animaciones, pero eso no lo subo al portafolio porque yo quiero como seguir siendo solo ilustración. A mí me encanta, o sea, es genial y admiro mucho a las personas que lo hacen, pero por ahora me quedo de este lado. El último proyecto que llegué a hacer para algo animado como tal, me pidieron solo que ilustrara, hacer como la dirección de personajes, como el concept. Entonces hice los personajes de lado, de frente, hice ilustraciones para los entornos. ¿Han visto a Paragraph en Instagram? Que hace animaciones de una manito andando en patineta, ¿no? O de muñequito montando patineta. Bueno, él iba a hacer un video musical y entonces me pidieron que hiciera esas ilustraciones. Allá construyeron los personajes e imprimieron todos los fondos y las ilustraciones que salen en el video las hice yo. Entonces yo vi eso y yo como, brutal, pero no, yo no haría. Es mucho tiempo, es un equipo muy grande de gente que se necesita y a mí me gusta como disfrutarme todo el proceso entero, como desde el boceto hasta empezar a construir, tomar la foto. Y en animación es un trabajo como tan extenso que se necesita un equipo, entonces yo prefiero mantener el taller chiquito. ¿Listo? No sé, o sea, es como una pregunta muy personal, pero de pronto a alguien más le pasa, y es que, o sea, no sé si tienes algún consejo tanto para las personas que no saben cómo encontrar su área, como tú encontraste tu área que te gusta la ilustración, pero por ejemplo yo siento que no hay algo que me llame demasiado la atención o como que me guste demasiado, entonces como si tienes como algún consejo que le podrías dar a alguien para encontrar su... Difícil. Pues no sé si tengan las palabras adecuadas o un consejo, porque es una pregunta difícil, porque siento que todo el mundo se pregunta eso, ¿no? De alguna manera todos estamos como buscando ese norte de algo que nos guste, como para intentar hacerlo parte de nuestra vida. Yo siento que lo principal es uno escucharse. O sea, a veces nos matamos tanto por ser productivos y estar haciendo un montón de cosas que no le sacamos tiempo real a escucharnos y saber como, bueno, en un momento de ocio, ¿qué me gustaría hacer a mí? Dedicarse un ratico a pensar en esto lo disfruto, esto me gusta realmente. Muchas veces pensamos en la parte económica primero, pensamos como en muchos aspectos antes de como escuchar esa vocecita interior. Por otro lado, necesitamos también experimentar mucho, ¿no? Es muy necesario ver que algo no le gusta a uno, pues para saber que por ese camino no va y que tal vez puede intentar otro lado. Yo tengo un amigo que estudió diseño conmigo y yo me acuerdo que ese man no le iba nada bien en diseño, era re vago, vaguísimo, y al man le gustaba era la parte de los videos musicales. Él se fue metiendo como por ese mundo, pero el man sin saber, como que una vez vio algo de un video musical, el man dijo, como interesante la producción, pero ya casi como terminando la carrera, y el man se metió por ese lado y ahora se dedica completamente a ello. Yo siento que tenemos que ir experimentando cosas que nos gusten y que no nos gusten para saber cuál camino nos puede servir. Y a la larga, es que este consejo es muy ambiguo lo que voy a decir, pero muchas veces creemos que si nos gusta algo, lo tenemos que convertir en nuestro trabajo, ¿no? Si tenemos una pasión, eso tiene que ser de lo que yo tengo que vivir. Si tengo un hobby, me tengo que volver, por ejemplo, el mejor guitarrista o tener una banda increíble y salir de gira. Y no, muchas veces convertir la pasión, tu trabajo, te lo tira, se convierte en tu trabajo. Es un arma de doble filo. En el libro, el de Sigue Adelante, de Austin Kleon, pone un ejemplo que me parece brutal.
es que si uno tiene una amiga y la amiga es pastelera y hace unos pasteles deliciosos, ella lleva el pastel a un cumpleaños, la gente come el pastel y dice, uf, deberías abrir una panadería, una pastelería, y todo el mundo, no, deberías vender el pastel a domicilio. Como que el mejor piropo que se le puede dar a alguien que hace bien algo, que le gusta algo, es como que lo debería volver algo comercial. Cuando realmente si lo volvemos comercial, nos lo puede arruinar. Como les decía, esto puede ser un salvavidas, ¿no? Para cuando estamos ajetreados, cuando necesitamos como un respirito, si lo volvemos nuestro trabajo, toca cogerlo con pincitas, porque es nuestra pasión, y la pasión puede ser buena, pero a veces se puede ir hacia otro lado. Entonces, si te gusta de pronto mucho algo, que uno puede llegar a pensar que tiene que ser algo comercial, pero si te gusta mucho algo, lo puedes disfrutar mucho sin necesariamente tener que llevarlo al área de voy a vivir de esto. Voy a decir una bobada, por ejemplo, si a ustedes les encanta el cine, saben todas las películas, se las ven, pueden pensar en, ve, y bueno, si me voy por el lado del cine o algo audiovisual, pero por otro lado pueden protegerlo y decir, bueno, no, pero tal vez disfruto el cine para verlo, pero no para hacerlo. Tal vez si me meto en ese mundo, pues termino arruinando como esto que me saca a flote la vida. Entonces, nada, les recomendaría es como eso, como si encuentran una pasión, miren si es para disfrutarla o si quieren mezclarla también con trabajo. Los terminé dejando, fue como súper desanimado. ¿Ya? ¿Listo? ¿Otra? ¿Qué? Hablando de que hay que vivir de algo, ¿no? En esto trabajas meses, en uno solo de tus ilustraciones, por ejemplo, ¿cuánto cobras normalmente por ello? Depende. Hay clientes grandes y clientes chiquitos. Apaguen la cámara, por favor. No, pues es que yo no tengo como precios establecidos. Nunca. Debería hacerlo, tal vez. Hay agencias, por ejemplo, que si tienen para clientes de tal calibre se cobra tanto, para emprendedores tanto. Yo no tengo precios tan establecidos porque mis ilustraciones pueden variar mucho. A mí me pueden pedir, quiero una escena con muchos personajes y un fondo súper complejo y no sé qué. Entonces yo ahí digo, bueno, me cobra más. O si es un emprendedor, pues uno intenta como ver cómo lleva el equilibrio también, pues para que la otra persona pueda pagarlo y que uno le pueda ayudar. A mí realmente todavía me da duro cobrar, la verdad. ¿Qué es importante? Busquen amigos que ya estén en el medio o pregúntenle a personas que ustedes admiren y les puedan ayudar. Una vez a mí me llegó una cotización, tenía que hacer una cotización y yo no sabía cómo cobrar eso. ¿Han visto el ilustrador Juan Sin Miedo? ¿No? El man es muy teso, yo no lo conocía, yo le mandé por Instagram, le escribí, hola, ¿cómo vas? Mira, tengo que hacer una cotización. El man dijo, ¿por qué me preguntan? El man me dijo, breve, ¿para quién es? Yo le dije, el man me dijo, mira, para una empresa de este calibre se puede cobrar 10 millones. Para una empresa de tal calibre, no, igual no me aceptaron una cotización. Créanlo, muchas veces las empresas más grandes son las más tacañas. Muchas veces pasa eso, depende. Entonces, lo que yo he intentado hacer es tener como un rubro de amigos muy grandes. Muchos han trabajado con empresas enormes y yo les pregunto, hey, ¿cuánto puedo cobrar? Hay un amigo que por una ilustración que hizo para una empresa le pagaron como 30 y pico de palos. De ilustración se puede vivir. Es duro, pero claro, el man ya lleva un bagaje largo, ya lleva un tiempo que viene con él con experiencia, pero es que no sé cómo responderte porque no tengo como precios, así, no, una ilustración cuesta tanto, pero yo diría que para una empresa grande, pues, vean Marco Creativo en YouTube, ese man les dice qué cosas tener en cuenta para cobrarle a una empresa, cuántos empleados tiene, si tiene sucursales, dónde se va a utilizar lo que ustedes van a hacer a nivel nacional o internacional. ¿Lo van a utilizar a perpetuidad o lo van a utilizar por solo una temporada? Mi consejo clave aquí sería, cuando puedan, tener abogado o abogada. Puede ser parcera. Yo tengo una amiga que es abogada y ella es la que a mí me aconseja, la que me ha ayudado como a hacer las cotizaciones, tener términos, condiciones. Y eso ayuda mucho también como
pues, para no tener problemas con los pagos y también para poderles preguntar cosas en términos legales, de si es una empresa de tal calibre, ¿qué me recomendás? ¿Cómo debo pasar esta cotización? ¿Cómo debe ser el contrato? Muchas veces ellos dan asesoría pues, bien, de panas, así como por ayudarle a uno a salir, digamos, de la duda, y después cuando uno tenga, digamos, un camello que uno necesita redactar un contrato o algo, se los juro que sirve mucho, porque cometí muchos errores de principiante por no tener cosas así. Entonces puede ser un consejo ahí que les puede servir a futuro. ¿Ya? ¿Vale? Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Que estén bien, se cuidan.